Y esta mañana también saludo a todas las personas que nos escuchan por los diferentes canales en las redes sociales. Y este es su mensaje. Por favor, vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. Juan 3, 16 al 17. Y la palabra del Señor dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y quiero que por favor meditemos en el siguiente pensamiento. La condenación no es una decisión de Dios, sino la consecuencia del hombre por rechazar a Jesús, y esta decisión trae consecuencias eternas. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Esta es Nueva Generación, una casa para todos. No importa el color, el sabor, el tamaño, la longitud, todos somos bienvenidos. Y quiero que vayamos rápidamente a Lucas capítulo 8, versículo, en Nueva Versión Internacional. Dame, si quieres, desde el 11, hazme el favor. Y esta porción de la palabra habla de la parábola del buen sembrador. Y el Señor Jesús les explica a sus discípulos, ese es el significado de la parábola. Y tengamos claro que la semilla es la palabra de Dios. Y si leemos en unos versículos anteriormente, Él les cuenta la parábola de aquel sembrador que fue a sembrar la semilla y que cayó en ciertos o en 4 tipos de terrenos, para ser de pronto un poco más específica. Pero esa es la explicación que el Señor les da. La semilla es la palabra de Dios, que es lo que estamos recibiendo nosotros hoy. Versículo 12 dice: los que están junto al camino son las personas que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que perezcamos en el fuego eterno, es decir, que nadie vaya a vida eterna con Cristo. Versículo 13: los que están, o la semilla que cae sobre las piedras, son los que reciben, las personas que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Así que, querida iglesia, la prueba nos llega a todos. A todos. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Versículo 14: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Y quiero decirles, devuélvela un segundito, por favor, Miguel. Quiero decirles algo. No todo el mundo se aparta porque no tiene dinero. No todo el mundo se aparta porque es que le va mal. Porque la palabra es clara. Que no solo las preocupaciones, sino las riquezas y los placeres del mundo nos apartan del Señor. Y no sé cuántos de nosotros, miren, no sé por qué voy a decir esto, pero voy a decirlo. La riqueza no es mala, necesitamos la riqueza. Con la riqueza se paga este templo, se paga el arriendo, se paga todo. ¿Cómo nos vestimos? Pues podemos adquirir todos los elementos por causa del dinero. El problema es el amor al dinero. Y yo les digo, lastimosamente tenemos testimonios de muchas personas que llegan a la iglesia: por favor, ayúdenme a orar, ayúdenme a interceder, que el Señor abra este negocio para mí, que el Señor haga grandes cosas. Y yo les digo algo, es muy rara la persona que vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar los negocios, porque ya no tengo tiempo para Dios, el Dios que me dio. Por eso, versículo 15 dice: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveren, producen una buena cosecha. Y yo hoy con fe declaro que todos tenemos un corazón noble para recibir hoy la palabra de Dios, y que entendemos algo: esta vida es de perseverar. Esta vida es de perseverar. ¿Cuántos aquí, para conquistar a su esposa, o bueno, las que conquistaron al esposo, perseveraron hasta que alcanzaron? Y todo en la vida es de perseverancia, absolutamente todo, para sacar adelante un proyecto, para sacar adelante una empresa, para sacar adelante los estudios. Muchos perseveramos llorando,
Pero es que el llorar hace parte de la perseverancia, porque si todo se nos sirviera pues en bandeja de plata, no existirían las iglesias, porque ¿para qué necesitamos un Dios que nos ayude y que nos fortalezca en los momentos de la prueba? Pero hay algo más antes de entrar en detalle en la palabra. Hoy les digo con mi corazón, no miren a quien da el mensaje, miren, escuchen y vivan el mensaje, porque muchas veces nosotros por causa del orgullo en nuestro corazón no nos gusta quien está dando el mensaje. Porque no nos gusta cómo luce, no nos gusta cómo se peina, no nos gusta el pantalón, que se le pegó, que no se le pegó. Y muchas veces la crítica y la religiosidad es la que no nos deja recibir la palabra de Dios. Y Dios habla a través de todos, no solo el que está aquí, a través del que está en la cafetería, a través del que está en la entrada. Pero hay algo, la vanidad. Y la vanidad es igual a idolatría. Y a veces nosotros nos idolatramos tanto nosotros mismos que Dios ya no me puede hablar, solo me habló a mí y a mí. Y es verdad, Dios nos habla, pero cuando estamos en comunidad, Dios nos habla a todos. Por eso, con todo mi corazón, no porque esté yo aquí, por la palabra de Dios, para que germine y dé un buen fruto en nuestra vida, les pido, abran su corazón. Porque yo misma estuve muchas veces, y sigo estando, sentada allí en este lugar diciendo, ay, eso no es para mí, yo ya lo superé. No, esa palabra, no, pecado, yo ya no lo necesito. Yo ni quiero peleo con mi esposo, yo soy una mansa paloma. Y en la casa estoy, salió la leona. Y no a pelear por sus hijos, sino a pelear con su esposo. Por eso les pido eso, que tengamos disposición. ¿Para qué? Para que la palabra, que es la semilla, produzca una buena cosecha en nuestra vida. Ahora, en consonancia, hablando acerca de la condenación, hay algo que Dios me habló. No sé cuántos de nosotros. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Elizabeth. Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Sí o no? Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero ¿cuántos de nosotros profundizamos hasta el versículo 19? El versículo 18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la condenación viene ¿por qué? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es la luz? Cristo. Juan capítulo 1 versículo 4 al 5 y dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Mi pregunta es, ¿Dios nos puede ayudar esta mañana con esa área de nuestra vida que se halla en tinieblas? ¿O con esa área de nuestra vida en la cual estamos luchando aún con un pecado? Porque yo les digo algo, muchas veces no necesitamos que una acción se materialice, pero hay cosas que en nuestra alma se vienen forjando, las cuales traen condenación a nuestra alma. Y por causa de eso viene el enemigo y ¿qué te dice? Condenado. Jesús te rechaza. No te puedes acercar a la luz porque tus obras son tan malas que nadie te puede salvar. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que los hombres amaron más las tinieblas. Entonces esto no se trata de lo más o menos malo que yo esté haciendo. Se trata de a quién amo más. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y por eso este versículo para mí es uno de los más famosos de la Biblia, porque nos está dando la declaración más grande de amor que se pudo haber hecho sobre la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Les hago la misma pregunta que les hice esta mañana a los del servicio de las 7. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos darían a su hijo en sacrificio para salvar a los demás? Ahí está la respuesta, porque de esa manera es su amor. Yo recuerdo tanto que, para los que conocen el testimonio de mi hijo Juan Emanuel y para los que no, cuando Juan Emanuel fue diagnosticado con esta hidrocefalia que gracias a Dios fue leve, una de mis peleas fue esta. Yo le dije, yo no soy Abraham, yo no te entrego a mi hijo, porque tantos años orando. Y perdón la palabra que voy a usar, pero yo dije, para que me saliera, no sé, enfermo, defectuoso.
Y ese día mi soberbia fue confrontada por Dios. Porque yo dije, ahora yo soy un número más de los cristianos que siguen a Dios y le pasan cosas malas. Por ahí dice cómo es, porque a la gente buena le pasan cosas malas. Pero la Biblia dice que bueno solo hay uno. Pero nosotros aquí a veces nos creemos más buenos que Dios. Y esa noche yo entendí algo. Que yo iba a seguir adelante. Iba a seguir sirviendo a Dios y amando a Dios sin importar lo que viera. Y hablo de su cabeza. Pero después de que el Espíritu Santo me confrontó esa noche, yo pude llorar y le dije, te entrego a mi Isaac. Porque yo entendí que Dios era más grande que mi hijo. Y yo conocí primero a Dios que a mi hijo. Y en tercera instancia, él es hijo de él. Juan Emanuel no me pertenecía. Y eso lo digo aquí. Pero ese día llorando, yo le decía, ¿por qué? Pero también entendía algo, que yo no me podía apartar de Dios porque solo Él podía sanármelo. Y en efecto, en su gran misericordia y en su gran bondad, Dios lo sanó. Y ese día entendí algo. Yo no entregaría a mi hijo porque me duele, porque yo lo tuve, porque yo lo añoré, porque lo oré, lo peleé. Y Él nos dice, pero yo los amo tanto que yo entregué a Jesucristo para que muriera por sus pecados y ya no estuvieran apartados de mí, sino que estén cerca a mí. Porque yo deseo reconstruir una familia que fue robada desde el Edén en el principio, porque el hombre quiso ser superior a mí, pero aquí hay uno superior a ustedes y es Cristo. Y por causa de Él tenemos redención y vida eterna. Por causa de Él es el que podemos venir esta mañana y decir, no me importa cómo vengas, mi amor cubre multitud de pecados, porque para eso alguien pagó en la sangre. ¿Y en dónde fue? En una cruz. Y ese video es un video evangelista, pero ese video se queda corto y nuestra mente no puede comprender el dolor que Cristo sufrió en la cruz. Así que esta mañana, ¿cuál es mi mensaje principal? Él no nos condena. Satanás es el que nos condena. ¿Necesitamos poner cosas en orden en nuestra vida? Sí. ¿Necesitamos a Cristo para que nos ayude? Sí. Pero deja de amar más las tinieblas y dile, Señor, dame amor por ti. Yo les digo, en mis oraciones sinceras con el Padre, yo le digo, y aquí viene mi lado santandereano. Yo le digo, si tú ves que yo me estoy alejando, agárrame de las piernitas, de los pies. Porque yo sé que yo puedo caer. Yo sé, porque a esta carne que antes pecó, le gusta el pecado. Pero yo sé lo que dice la palabra, que dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que no crean. Cuando nosotros ya concibimos algo o materializamos un pecado, ya nuestro corazón había germinado. Por eso esta mañana les digo, acerquémonos a Él. No miremos a las personas, no miremos al que está al lado. Cada uno tiene algo, cada uno tiene una cruz, cada uno tiene un pecado. Ay no, pero María Fernanda, es que yo no hago lo que hace. La vanidad, el orgullo, la prepotencia, el no reconocer que todo lo que tenemos viene por causa de Él. El Señor Jesucristo que nos dice, sean mansos y humildes, ¿como quién? Como Él. ¿Para qué? Para que nuestro yugo sea ligero, porque Él ya llevó el yugo de nosotros allí en la cruz. O sea, lo que ya nos separaba, el pecado, el que quería hacer recaer sobre nosotros la ira de Dios de la cual éramos merecedores, Él ya lo llevó. Por eso solo les digo, dispongamos nuestro corazón. Y bueno, algo que el Señor me dio para compartir es cuál fue el propósito de la humanidad de Cristo. Y para esto tenemos que ir al origen. Por favor, quiero que vayamos. Perdón que me confundí. Ya. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué quiero esta mañana hablarles de tres cosas de una manera sencilla, breve, por cuestión de tiempo? Porque como les decía esta mañana, no nos alcanzaría esta vida para estudiar en su perfección al Señor Jesucristo. Hoy quiero que abordemos su humanidad, su crucifixión
y su resurrección. Moni, ¿me haces el favor y apagas las luces? ¿Y por qué quiero que hablemos de su humanidad? Porque muchos venimos a la iglesia, escuchamos de Jesús, pero no conocemos a Jesús. ¿Y por qué no lo conocemos? O no lo comprendemos, porque no entendemos qué fue lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y por eso tenemos que ir al principio, a su concepción. Y nosotros tenemos que tener algo claro como hijos de Dios, porque la palabra de Dios es clara, que van a querer venir otras personas con teorías falsas, ideas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, para hacernos creer que Cristo es otro, que no hay un tal Mesías, que no es Jesucristo por el cual viene salvación. Por eso nosotros tenemos que estar fundamentados en la verdad, y como dice la palabra, en la roca firme que es Cristo Jesús. Y lo primero, Él nació de una virgen sin intervención humana, con una semilla del Padre, es decir, con una genética celestial. Por tanto decimos que Jesús es 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. María Fernanda, ¿en dónde encuentro eso? En tu casa puedes verificar Isaías capítulo 7, versículo 14, a través de uno de los tantos profetas que se profetizó la venida del Mesías, el cual nacería de una virgen. ¿Y en dónde lo vemos nosotros materializado en el Nuevo Testamento? Y quiero que por favor todos leamos a la cuenta de 1, 2, 3. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella. ¿Cómo? En secreto. Versículo siguiente. Pero cuando él estaba considerando que separarse, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Versículo 21, por favor. Dice la palabra: dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús. ¿Y qué significa? El que salva, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De los pecados. Y en el versículo 22 podemos observar el cumplimiento de la profecía. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que tener un precepto claro, que Jesús vino como hijo y como hombre, porque la autoridad sobre la tierra fue dado ¿a quién? A nosotros, a los hijos de los hombres. Salmos capítulo 115, versículo 16. Y la palabra dice: los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. En el jardín, ¿a quién se le dio la autoridad? A Adán. ¿Quién la perdió? Adán. Ahora, por lo cual era entonces necesario que un hombre recuperase la autoridad sobre la tierra, y era necesario que Dios mismo lo hiciera. ¿Por qué? Porque todos los hombres se habían corrompido. Así como el pecado entró en el mundo por causa de que un hombre, a través de sus acciones, prefirió apartarse de Dios y por eso vino la maldición sobre nosotros, de igual forma Jesús, en forma de segundo Adán, en semejanza de hombre, a través de su muerte en la cruz, recuperó la autoridad sobre la tierra y redimió la maldición sobre ella. Para los que quieran profundizar más, pueden leer 1 Corintios, Hebreos, estudiense toda la Biblia. ¿Y cuál es el propósito de la humanidad de Cristo? Que nosotros nos podamos identificar, liberar, sanar, progresar y amar a través de Él. Ahora, por favor, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Se nos apagó el aire, profetizamos el aire acondicionado para la iglesia en el nombre de Jesús. La palabra dice:
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por favor, leamos el versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Pregunta capciosa, no alcen la mano. ¿Quiénes aquí están siendo tentados? ¿Son tentados diariamente? ¿Han pasado por la tentación? Señor, líbrame de la tentación. Yo la alzo por todos. La verdad, la Biblia dice, seráis tentado. Él fue tentado. Pero ¿qué es lo bonito? Que la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él ya lo padeció. Entonces, miren, sea lo que sea, Jesús ya lo vio. Jesús ya fue tentado. Jesús salió victorioso. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Hablo en primera persona porque no conozco cómo viven la tentación los demás. No sé a ustedes, mujeres, no sé a ustedes, los hombres, los que están casados, para todos, que a alguien se les pasa. Ustedes dicen, diablo, pero les gusta mirar el diablo. O diabla, pero se quedan mirando a la diabla. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que caigamos, que caigamos. Su propósito es destruir familias, destruir llamados, que nuestra sexualidad sea contaminada. Y los que hemos sido restaurados, salvados y sanados en el área sexual, sabemos lo difícil que es encontrar restauración en el área sexual, porque creemos que no vamos a ser capaces. Pero cuando nos acercamos a la luz, la palabra dice, la luz vence sobre las tinieblas. Por eso encontramos hombres y mujeres que están solteros y viven una vida en santidad, no porque no sientan, porque son de palo, porque tienen orejas de pescado, sino porque viven en la luz. Así de sencillo, que, ay no, pero es que ellos, no es fácil. Todos tenemos que recurrir a la cruz cada mañana, los casados, los solteros, todos. Es que hoy las imágenes y la pornografía, ya, miren, les digo una cosa con mi corazón, solo es abrir, ni siquiera Instagram, Vanguardia Liberal. Uno consulta www.Vanguardia Liberal. Para los que están por fuera, ese es el periódico de Santander. Insertadas hay imágenes. Insertadas hay cosas que nos quieren llevar a que consultemos páginas que no nos traen nada bueno. Por eso les digo, la tentación está en todos lados, pero la Biblia lo dice. Él se compadece. Él se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo. Ahora, quiero que analicemos estos 7 puntos rápidamente. Porque Cristo se puede compadecer de nosotros. Primero, porque nació igual que todos nosotros. Segundo, fue un niño inmaduro que tuvo que crecer, perfeccionarse y madurar en la palabra de Dios. Segundo, ¿se acuerdan cuando José quiso dejar a María en secreto? ¿Él qué hizo? Lo abandonó. ¿Cuántas madres aquí no hay? Madres solteras, que el papá no respondió por su bebé. Y eso es algo tremendo. Yo les digo algo con todo mi corazón. Yo admiro a una mamá soltera. Porque yo tengo un esposo que es una bendición. O sea, no, en serio es una bendición. No es una bendición, no, es un buen esposo. Y ni así, con toda la ayuda que tenemos, damos abasto. Porque mi hijo es una gran bendición. Ahora yo no sé cómo hace una mamá soltera. ¿Cómo hace para trabajar? ¿Cómo hace para criar? ¿Cómo hace para no perderse ella misma? ¿Cómo hace para cumplir con los quehaceres de la casa? ¿Cómo hace para solventar las finanzas? ¿Cómo hace cuando un niño se le enferma y hay que llevarlo a la clínica? Y muchas están solas. Muchas de nosotros, gracias a Dios, tenemos una mamá, tenemos una buena suegra. Yo tengo una buena suegra que nos ayudan, pero las que no tienen, y aparte tienen que cargar con la herida del hombre que las abandonó, no solo a ellas, sino al niño, y cómo van a suplir esa necesidad. Ahora, él fue traicionado por sus amigos. ¿Cuántos aquí han sido traicionados? ¿Cuántos han sentido ansiedad
dolor, depresión, angustia, que sienten que van a morir. La palabra dice que Él sufrió angustia hasta sangrar. ¿Recordamos el Getsemaní? Cuando Él sudó sangre, clamándole al Padre que si era posible pasara de Él esa copa. Por eso es que Cristo, yo creo algo con todo mi corazón. Y para los que son profesionales en la salud, de la psicología, yo creo que Cristo sana el corazón, sana las emociones y sana las heridas. Doy gloria a Dios por las personas que nos escuchan, porque todo el mundo quiere sentarse y ser escuchado, pero nadie quiere escuchar a nadie. ¿Por qué? Porque no queremos brindarle nuestro tiempo ni cargar con los problemas de los demás. Y eso es una realidad. Así que yo doy gracias por esas personas que con amor dicen, yo estoy dispuesto a escuchar. Yo te puedo ayudar. Pero Cristo lo padeció todo. Por eso es que Él puede comprendernos. Ahora, la Biblia dice, Él también lloró, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor al que podía librarlo de la muerte. Y Él aprendió obediencia, ¿por qué? Porque aunque siendo hijo de Dios, Él tenía un temor reverente al Padre. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí, les hago la misma pregunta que hice esta mañana, venimos a Dios con súplicas y con llantos? El enemigo, a mí me pasó. Y creo que de pronto esto le va a servir a alguien para que traiga liberación a su vida. Muchas veces creemos que porque venimos a Dios cansados y cargados y llorando y clamando es porque estamos mal. Pero Cristo no estaba mal y padeció y rogó al Padre para que lo librara de la muerte. Y así aprendió obediencia. Así que creo que para los que estamos ahí, vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede comprender. Él es el único que nos puede solventar. Ahora, como Él venció, nosotros también vencemos. ¿Por qué? Porque no vencemos en nuestro nombre. Yo no venzo en el nombre de María Fernanda Bertel, no. Yo venzo en el nombre de Jesús. Por eso cuando yo oro, yo digo, Señor, yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales, porque yo no vengo con espada ni con ejército, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que comprender quién es, qué fue, qué será y el que es. ¿Cuál es el valor y la autoridad que nosotros tenemos en su nombre? Ahora, quiero que por favor vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Y la palabra dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, por favor. Por haber sufrido él mismo la tentación, Él puede socorrer a quienes, a nosotros, los que somos tentados. Tengamos claro una cosa, Dios no nos tienta, la palabra lo dice, pero Él sí nos da la salida. Él nos da la salida. Así que, si en este momento hay un hombre, una mujer que esté luchando, por ejemplo, con pornografía, hoy es el día, hoy es el momento oportuno para decirle, Señor, ayúdame y hazme libre de este yugo de la pornografía. Hazme libre de este yugo de la seducción, de la lujuria, porque en Él encontramos el auxilio. Pero ¿qué nos dice Satanás? Tú ya estás derrotado, tú no puedes vencer. Miren, ¿no les ha pasado que hay un amigo que conoció de Dios o nosotros mismos y que emprendemos con toda delante de Dios, pero pasa algo en su vida y en vez de acercarse para recibir gracia y misericordia, se aleja más de Dios y se consume más en la adicción? ¿Por qué? Porque créanme que el que le habló no fue el Espíritu Santo. El que le habló fue el enemigo diciendo, ¿para qué? Tómate una más, embriágate más, no vale la pena. Toda la vida vas a ser un borracho, toda la vida vas a ser un fornicario. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir quién es el que nos habla y qué es lo que nos dice la palabra. Ahora quiero que entremos en el punto de la crucifixión. Gálatas capítulo 3 del 13 al 15. Y quiero que por favor todos los que en este momento sus ojos están meditando le digan, ojo, ábrete, para que leamos la palabra de Dios. Y la palabra dice así: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición, ¿por quién?
por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Para los que quieran investigar, en el libro de Levítico, la palabra dice que si alguien era hallado culpable de un delito de muerte, debía ser colgado en la cruz de un madero, en un madero, pues en la cruz. Pero más adelante el versículo dice: y toda la maldición de Dios caía sobre él. Y por eso fue necesario que Cristo fuera a la cruz. Entendamos algo: la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa, se armoniza, se perfecciona. Ni el Nuevo ni el Antiguo se contradicen, no. Hay una sola línea porque hay una sola verdad. Ahora, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Y quiero que leamos lo siguiente, Romanos 3 del 23 al 26. Pues todos han pecado, todos hemos pecado y estábamos privados de la gloria de Dios. Versículo 24, por favor. Pero por su gracia, ¿somos qué? Díganlo, ¿somos qué? Justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús, ¿qué hizo? Efectuó. Versículo 25, por favor. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe, ¿en qué? En su sangre, para así demostrar ¿qué? Su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto nuestros pecados. Siguiente, por favor. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Por qué Dios es justo? Porque Dios no puede avalar el pecado. ¿Pero por qué somos justificados? Porque alguien ya pagó por nuestro pecado, Jesucristo. Así que gracias a Él somos justificados. Gracias a Él tenemos redención. Y solo les quiero dar lo que Dios me tuvo que hablar a mí para que yo entendiera el mensaje. Porque no sé cuántos de ustedes siguen viniendo año tras año a la iglesia, pero muchas veces hablamos de la palabra, escuchamos la palabra, pero no germina la palabra. Y es porque nosotros no nos detenemos a entender y a estudiar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, quiero compartir lo que Dios me habló a mí a través de la crucifixión. La obra de Cristo en la cruz es una obra de expiación, porque nos cubrió ¿con qué? Con su sangre. ¿Qué es expiar? Es sacrificar, poner algo sobre el cual recaiga la ira. ¿La ira de quién? De Dios. Una ira que es justa y es santa. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él es el juez justo. Ahora, en la cruz, Jesús recibió la plenitud de la ira de Dios. El sacrificio del Cordero nos pagó la deuda impagable y nos dio acceso a su presencia y nos hizo aceptables ante los ojos de Dios. ¿Qué significa ser justificados? La justificación implica que mientras que a Cristo le fue imputado nuestro pecado, a nosotros nos fue imputada su justicia. En palabras sencillas, es decir, Jesús se echó la culpa de nuestros pecados. Y para entender la palabra imputación, sé que para un abogado sería más sencillo, pero imputar es cuando alguien nos lee los cargos por los cuales somos culpables. Pero ahí apareció Cristo. Marlon y Lady, vengan un segundo, por favor. Esto no estaba preparado, ellos no sabían. En esta representación yo soy Dios. No, Lady es Jesús, Marlon es el pecador. Para efectos de la dramatización, la palabra dice en Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, mas como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Versículo 10 al 11. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Versículo 11. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que abraza a tu esposo. ¿Ellos son esposos? Esto es lo que hizo Cristo a través de la cruz, a través de su sangre. Cubrir a Marlon. En su sangre él llevó la paz, llevó el castigo de su pecado, llevó su iniquidad, todo lo que debería recaer. La ira de Dios sobre Marlon la llevó Jesús, la está llevando Lady. Por eso es que el amor, el perfecto amor, no estoy hablando ahorita del temor. La Biblia dice que cubre multitud de pecados. Por eso es que hoy no solo la sangre de Jesús expía el pecado de Marlon, no solo eso, que era lo que pasaba en el antiguo pacto. Ahora la sangre de Jesús nos ha colocado en una relación correcta. Por eso yo le digo a Marlon: te amo, hijo, eres bienvenido a casa. Ya no hay condenación para ti, porque yo he escrito un nuevo pacto a través de mi hijo, que colocaré mis leyes en tu corazón y yo ya no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué? Porque mi hijo ya ha pagado por ti. Y hoy solo te digo: bienvenido a casa, a esta tu casa. Yo nunca te rechazaré y nunca me apartaré. Así que por favor, no te apartes de mí. ¿Por qué? Porque yo te veo a través de los ojos de mi hijo. Eres amado, eres aceptado y estás sentado en lugares de autoridad junto con nosotros, porque Él está vivo. Démosle un aplauso, por favor. Gracias a nuestros actores. La redención fundamentalmente se refiere a lo siguiente: que Cristo pagó con su vida el rescate por el cual alguien debía comprarlos, pero solo eres el justo, solo Él pudo hacerlo. Por eso nosotros tenemos libertad de la esclavitud y de la condenación del pecado, por causa de lo que hizo Cristo. Así que yo quiero decirles hoy lo siguiente: cada vez que Satanás venga a zarandearnos, porque él tira dardos con pensamientos de condenación, acuérdense de la imagen, de la representación. Imaginen a Cristo, yo detrás de Cristo, bueno, ustedes detrás de Cristo, y el Padre abrazándonos en la perfecta unión con la Trinidad y con el Espíritu Santo, diciéndote: bienvenido a casa, tú eres mi casa, yo soy tu casa. Tú no estás solo, tú no estás sola, eres hijo, eres hija. Si yo soy por ti, ¿quién contra ti? Porque ese es el precio de la cruz. El problema de nosotros como iglesia es que no sabemos en quién creemos y no sabemos qué es lo que creemos. Por eso es que Satanás viene y nos zarandea tan fuerte que decimos: no vale la pena. Por eso la Biblia dice que el que persevera llevará ¿qué? Mucho fruto. Yo en mi llamado es a perseverar
y abrazar lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, para finalizar, vamos a Efesios capítulo 2, versículos 6 al 7. Y tenemos que hablar de su resurrección. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Hay una palabra que dice, no recuerdo, me perdonan en dónde está ahorita en la Biblia, pero a los que tengan mejor memoria que yo, la palabra dice que la plenitud o la divinidad de Dios habita en Cristo y que nosotros estamos completos en Cristo y que Él está por encima de todo principado y toda potestad, que Él es la autoridad. Hoy quiero que le pidamos al Señor que nos quite ese velo que nos hace creer que las tinieblas sí prevalecieron, porque Cristo ya venció. Y por eso tenemos que ponernos y sentarnos en la posición. Esta es la palabra. ¿La puedes colocar en Reina Valera? ¿Me haces el favor? Listo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo siguiente. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Qué les quiero decir yo esta mañana? Querida iglesia, que no hay demonio que no se someta al nombre de Jesús. La pregunta es, ¿nos estamos sometiendo nosotros al nombre de Jesús? ¿Creemos en la autoridad que nos da el nombre de Jesús? Hoy les recuerdo lo que le dijo a la mujer que fue hallada en el acto de adulterio. ¿El que le dijo? Ni yo te condeno. Vete y ¿qué? Vete y no peques más. Por eso les digo, no sé cuál sea la situación que tengamos, porque yo estoy ahí, que tengamos que poner en orden en nuestra vida, pero acerquémonos a la luz. ¿Para qué? Para que Él disipe esa tiniebla. Puede ser en nuestras relaciones interpersonales, padecimientos que tengamos en este momento en nuestra alma, desorden en nuestra área sexual, lo que sea. Él tiene la capacidad de colocar luz en esa área donde el enemigo nos está condenando. Y por tanto tenemos que entender que por causa de que Él venció y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, nosotros tenemos autoridad en esta tierra. Segundo, nosotros resucitaremos porque Él resucitó. Y tercero, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y para los que somos hijos de Dios, que somos todos los que están aquí y los que estamos escuchando, seamos conscientes de algo. Nosotros somos y debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que esta mañana mi invitación es, preguntémosle al Espíritu Santo si lo que estamos haciendo o estamos próximos a hacer está de acuerdo a su voluntad, está de acuerdo a su palabra. ¿Y cómo lo sé? A través de la Biblia, porque la Biblia me dice cómo honrar, cómo sembrar, cómo dirigir, cómo trabajar, cómo ser diligente, cómo perdonar. A propósito y para finalizar, el Espíritu Santo trabaja en amor y en perdón, porque allí es donde hay libertad. Por amor fue a la cruz y por causa de ese amor obtenemos perdón. Así que, iglesia, les comparto esto. El perdón es una decisión. Así que los que aún carguemos cosas y necesitamos perdonar a alguien, miremos a Cristo, porque así como Él me perdonó, yo debo perdonar a los demás. Y no es porque alguien me dijo, es que me toca. No te toca, nadie te obliga, pero es que la libertad viene para ti y cada uno carga con lo que ha hecho. Y esa es la lección más grande de vida. Así que quiero que esta mañana por favor nos pongamos de pie y vamos a adorar al Señor. Hoy quiero que cada uno de ustedes le diga al Señor Jesucristo, hey, aquí estoy. Estoy luchando con esto. Creí que te conocía, pero no te conozco. O si queremos decirle esta mañana, quiero conocerte más.
Quiero más de ti. Quiero más, Señor, quiero conocer y quiero entender ese amor que echa fuera todo temor. Hoy quiero proclamar que en el nombre de Jesús no hay condenación. Hoy quiero proclamar que en el nombre de Jesús yo tengo vida eterna. Hoy quiero proclamar que en el nombre de Jesús yo estoy sentada en lugares de autoridad, porque Él está sentado allí a la diestra del Padre. Y como está escrito en la palabra, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hoy yo les hablo a todos los que están cansados, a los que creen que ya no vale la pena seguir a Cristo. Él lo vale todo. Él lo vale todo porque Él lo valió por nosotros. A Él no le importó cargar en su carne, cargar en su cuerpo, cargar en su alma toda la aflicción del pecado. Por eso acerquémonos hoy. Hay un padre que te dice: hijo, vuelve a casa, porque yo no te rechazo, yo no te condeno. Ese es el Señor. No permitas que Satanás siga jugando con tu mente y con tus emociones, diciéndote: no sirves, estás condenado, estás condenada, porque ese no es el Señor. La palabra es clara: para quienes hay condenación, para los que aman más las tinieblas. Pero yo sé que tú esta mañana no amas más las tinieblas, te has sentido condenado por las tinieblas. Por eso hoy te digo: corre a la luz. María Fernanda, necesito ayuda. Aquí hay una iglesia, igual que todos ustedes, imperfectos, con pecados, pero estamos perseverando, porque sabemos que vamos a dar mucho fruto por causa de Él, porque esa semilla ya murió, cayó en tierra y dio un fruto abundante. Y por eso tenemos su presencia, por eso tenemos al Espíritu Santo. Hoy oro por todas aquellas personas que están enfermas, no solo físicamente, sino almáticamente. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, hoy declaro, porque tengo autoridad en tu nombre, porque soy hija, porque soy amada, porque soy escogida, porque soy apartada. Hoy proclamo libertad para tu alma. Hoy declaro que toda herida que estés supurando, toda herida infectada en tu alma, que tú dices: hiede el dolor, hiede la condenación, hoy te digo: ven a libertad en el nombre de Jesús. Hoy profetizo que ya no caminaremos con heridas abiertas, sino con heridas cicatrizadas, que darán testimonio para sanar y restaurar a los demás. Hoy les hablo a los que estaban apartados y que creen que ya no vale la pena servirle a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú te imaginas que por causa de tu servicio, que por causa de tu predicación, tú digas: uno menos para el infierno, uno más para Cristo? Porque ese es el propósito: que habitemos, que vivamos y que lo glorifiquemos a Él. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús por aquellas personas que están lidiando con una enfermedad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, conforme está escrito en tu palabra, hoy declaro, Señor, que por las llagas de Jesús, por esa sangre que brotó de tu cuerpo, por esa sangre preciosa, somos sanos. Hoy hablo, Señor, a toda enfermedad mental, física, emocional. Hoy le digo en el nombre de Jesús: te vas y no puedes regresar. Hoy atamos todo espíritu de persecución, todo espíritu de demencia que ha estado atacando las mentes de todos los que estamos en este lugar, incluso a sus familiares. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, recibimos la bendición, porque proclamamos que en Cristo Jesús toda maldición se convierte en bendición. Hoy le hablo a aquellas madres que están cansadas, que se sienten agotadas. Hoy en el nombre de Jesús declaro que ellas renuevan sus fuerzas, porque Él es su fuerza. Hoy declaro que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy yo te digo: Padre, abrázanos, Señor. Hoy yo te pido que experimentemos ese perfecto amor que echa fuera todo temor. Hoy reprendemos a todo espíritu de religiosidad que te hace creer que el Señor no te puede usar, que no me puede usar. Pues hoy te digo: no es por mí, es por causa de Él, porque Él murió, porque Él pagó, porque tengo autoridad en su nombre. Y me dice: hija, en mi nombre predica, sana, profetiza que hay libertad sobre esta casa, profetiza que hay abundancia y bienestar para esta casa, que muchos que se apartaron volverán, pero rendirán cuentas y servirán
vendrán y servirán en este mismo lugar, porque entenderán que es por mí y para mí y no para un hombre. Hoy doy gracias, Señor, por los perdidos. Hoy doy gracias por los apartados, porque como me rescataste a mí, los rescatarás a ellos. Hoy doy gracias porque somos tus manos, porque somos tus pies, porque somos tus ojos, porque somos tu boca y porque nosotros somos el evangelio andando que muchos verán, y sin necesidad de exponer una Biblia, ellos dirán: tú tienes a Jesús, algo te hizo Jesús, predícame a ese Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Y tú le dirás: Él te ama, Él te sana, Él te restaura, eres bienvenida a causa. Por favor, quiero que esta mañana le demos un aplauso al Espíritu Santo.